La muerte es algo que siempre ha inquietado y preocupado al hombre desde la antigüedad. Existen multitud de creencias con respecto a este tema, a través de las cuales se le ha pretendido dar sentido tanto a nuestra existencia como al fin de la misma existencia nuestra. Me refiero a nuestro propio fallecimiento. Muchas personas consideran este tema de la muerte como algo desagradable de comentar, pero al mismo tiempo es demasiado inquietante. A pesar de ello, es un tema que ha involucrado tanto a las culturas de todas las regiones de casi todos los 195 países que existimos actualmente. Este tema de la muerte ha involucrado a culturas académicas como son, entre otras, la filosofía, la ciencia, la religión, entre otros. Pero es extremadamente necesario que el ser humano empiece de una vez por todas a conocer la verdad con respecto a qué sigue después de la muerte. Es el título de una serie de conferencias que a continuación expongo y las cuales están a su disposición desde esta su iglesia Vayamos a los pies de Cristo. ¿Por qué este tema de la muerte nos debe de preocupar tanto a cada uno de todos los seres humanos? Porque es en ese mismo instante en que una persona muere donde empieza el mayor problema de la existencia de esta persona fallecida, ya sea para felicidad o desgracia eterna. Desafortunadamente un porcentaje muy, pero muy alto de la población mundial sabe con respecto a la muerte lo que básica y tradicionalmente se nos ha enseñado, y es que el ser humano nace, vive, crece, se reproduce y muere, y según las personas ahí empieza y termina el cuento. Y a pesar de su escaso conocimiento con respecto a este tema de qué sigue después de la muerte, permítame recordarles que el ser humano ni siquiera este asunto de la muerte le ha llegado a preocupar en lo más mínimo en el transcurso de su vida. Un porcentaje promedio de la mayoría de las personas, sean de extracto alto, medio o bajo, académico, no tienen, ni político, no tienen el más mínimo conocimiento real y verídico de lo que le va a pasar a él o a ella después de que muere físicamente. Es más, no saben ni siquiera, uno les pregunta, ¿tú sabes qué es el alma? No, algo que uno tiene adentro, pero no saben más. El concepto variado que tiene el común denominador de las personas con respecto a qué sigue después de la muerte es muy acomodado de acuerdo a las circunstancias pecaminosas que vive cada individuo. Por ejemplo, hay quienes piensan y afirman que cuando él o ella muera ya se terminó todo. Otros piensan y dicen, nos vamos a descansar. Otros me dicen, pastor, nos vamos a purificar al infierno. Porque válgame el momento para recordarles a aquellas personas que viven rezándole a las almas del purgatorio que eso no existe. Eso fue un invento diseñado, creado por una organización religiosa. Hay otros que piensan que reencarnamos en otro ser físico, sea un animal, una vaca, un mandril, una rata, en alguna cosa piensan ellos con respecto a la reencarnación. Otros ya con un conocimiento intelectual muy alto, entre muchos otros como el señor Stephen Hawking. Permítanme recordarle que el señor Stephen Hawking, ya fallecido, físico matemático, considerado una de las mentes más brillantes dentro de la astronomía, llegó a decir, entre otras palabras antibíblicas, porque él era ateo, él llegó a decir, no le tengo miedo a la muerte, pero no tengo prisa por morir, tengo mucho que hacer primero.
Lamentablemente este tipo de pensamientos en estas personas tan intelectuales, humanamente científicas, hacen mucho daño a las personas, porque las personas pretenden creer que porque una persona es científico ya se la sabe todas, y no es así. Bien, pero no hay que dejar de tener en cuenta que hay otros científicos tan importantes como Stephen Hawking, en su pasado antecesores del señor Stephen Hawking, como fue Carl Sagan. Carl Sagan fue un astrónomo, un científico que llegó a decir, él era muy ateo, y al finalizar sus días ya para fallecer, llegó a decir esta frase tan importante que me dejó muy impactado, y es que los científicos y los teólogos debemos de sentarnos a dialogar, porque él ya estaba viendo que de verdad detrás de la creación del universo había alguien con una inteligencia superior al ser humano. En conclusión, el común denominador de las personas no cristianas, pero al mismo tiempo hay un grupo de cristianos en un porcentaje muy mínimo en desobediencia, que tienen un concepto muy pero muy erróneo con respecto a lo que le pasa a una persona después de que muere, y todo a consecuencia de que de generación en generación, de atrás a la presente, se ha venido enseñando diversas formas de pensamientos con respecto a qué sigue después de la muerte, pensamientos y enseñanzas, doctrinas erróneas con respecto a este tema. Debería de interesarnos a cada uno de los seres humanos. ¿Por qué debería interesarnos este tema a cada uno de los seres humanos? Porque ahí, cuando una persona fallece, es donde empieza el mayor problema de la vida de esa persona, sea para felicidad eterna, ir al cielo, o para desgracia y sufrimiento eterno, ir al infierno. Y permítame recordarle, de acuerdo a lo que nos enseña Dios a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia nos enseña que Dios, después de que una persona muere, ya Dios Padre, nuestro Santo Padre Celestial Jehová, ni Dios Señor Creador y Padre nuestro, ni nuestro Señor Jesucristo, Dios Señor y Salvador nuestro, nos deben ni nos podrán ayudar, ya, ni mucho menos ningún ser humano, ninguna organización religiosa, porque permítame recordarles que hay una organización religiosa que enseña que con rezos, oraciones o misas gregorianas pueden sacar las almas del infierno y llevarlas al purgatorio, o del purgatorio llevarlas al cielo. Eso es antibíblico, eso es una herejía, eso no existe en la Biblia. Nadie, ningún ser humano, antes de este momento ni después de este momento, ha tenido, ni tiene, ni tendrá el poder de servir de intermediario ante Dios. Eso solamente lo tiene Dios a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bien, la pregunta del millón para terminar esta conferencia número 1. ¿Qué sigue después de la muerte? Deberíamos de hacernos la pregunta del $1.000.000. ¿Quién y dónde podemos hallar esta verdad? Los invito a que a continuación observemos y escuchemos la conferencia número 2, que sigue después de la muerte. Muchas gracias, buena mañana, el Señor los bendiga.